Hola chicos, literatura 29. Una santa muy guay, como dicen por aquí. Santa Teresa de Jesús. Hay zonas de España, sobre todo por allí, por Ávila, por donde más anduvo ella, que nunca dicen Santa Teresa, ya solo dicen la santa. Porque la santa, es decir, allí en aquella tierra era la santa por antonomasia. Muy bien, empiezo. Ávila, la capital, la de las famosas murallas, Ávila, la de los caballeros, preciosa donde las haya, si no has ido tienes que ir. Quiso reivindicar el nacimiento de Santa Teresa para su ciudad, pero resulta que no es probable, porque hay un pueblecito muy cerca que se llama Gotarrendura. Gotarrendura. Los pueblos españoles tienen unos nombres preciosos, rarísimos pero preciosos. Sigo. Gotarrendura. En este pueblo se guardaban los libros de nacimiento de siglos. Y hete aquí que donde le correspondía estar a la santa y a su familia, a sus hermanos, pues hay 30 páginas arrancadas. ¡Qué casualidad! Sin embargo, el nacimiento de su madre, de Inés de Cepeda, sí que está inscrita. Pero ella y sus hermanos debían estar en esas 30 páginas. En fin, como fuera, es muy probable que haya nacido aquí, en Gotarrendura. El padre y la madre eran conversos, judíos conversos. Ya convertidos, legalmente tenían todos los derechos y obligaciones de cualquier ciudadano español de la época. Pero ya sabemos que los cristianos viejos siempre aprovechaban para hacerles un poco de menos. Y a su padre sí que le hicieron de menos en algunas ocasiones, por lo que tuvo que ir a pleito y todo. En fin. Se llamaba Alonso Sánchez. Alonso, ya ves tú, que es un nombre hoy que parece apellido, y en aquel tiempo era nombre. ¿Cómo te llamas? Alonso. ¿No era Alonso Quijano el señor Don Quijote? Claro. Bueno, pues este se llamaba Alonso Sánchez. Y su madre, Inés de Cepeda. La santa tomó los dos apellidos, lógicamente, como es costumbre en España. Teresa Sánchez de Cepeda, y luego venía otro, y Ahumada. Como suele ocurrir cuando el primer apellido es muy corriente, acaba siendo más famoso y más nombrada por el segundo, y ella, o por el tercero, y ella se hizo conocer más adelante, antes de pasar a ser Sor Teresa, como Teresa de Ahumada. Curioso, porque su padre tuvo 2 matrimonios, espérate. De la primera mujer, 2 hijos. De la segunda, que fue la madre de Teresa, 10 hijos. En total, 12 hermanos. Y cuentan que primos y familia, pues algo parecido. Y esto no hace falta remontarse al siglo XVI, porque en casa de mi madre y de mi padre era parecido. Tierras de secano siempre tuvieron muchos hijos. Dicen que era porque se necesitaban muchos brazos para la siega, para la trilla y para todo aquello. Bueno, no lo sé. Es cierto que en la agricultura de montaña se tienen muy pocos hijos. Cosas curiosas, ¿no? Bueno, en fin. La infancia, ¿cómo transcurre? Pues bueno, era una chiquita muy avispada, muy inquieta. Le encantaba la fantasía. Su padre, que era aficionado a la lectura, tenía romanceros, que eran aquellos romances de las
conquistas de la Edad Media. Bueno, hay vídeos, no digo nada más. Leyó vidas de santos y a ella esa entereza de morir por Cristo, porque se va directamente al cielo. ¡Buah! Ni corta ni perezosa, cuando debía tener pues unos 7 años, por ahí o esto, convence a su hermano el siguiente, al mayor, a Rodrigo, de que se vaya con ella a tierra de moros, que ya no había tierra de moros, por decirlo así, porque ya estaba toda España en manos, se había cerrado todo con los reyes católicos, pero ella creía que todavía seguía habiendo tierra de moros en España, y le da de la mano y le dice, ven conmigo, y siendo ella la menor, se ponen a caminar sin fin y sin rumbo por donde ellos creían que estaban las tierras de moros, e iban pidiendo limosna para mantenerse. Y hete aquí, como por aquellos pueblos, pues si no viven tus tíos en este pueblo, porque viven el de al lado, en el otro, les encontró un tío suyo y les dijo, ¿pero dónde vais, chiquillos? Y los otros, seguro que contestó enseguida a Teresa, dice, vamos a tierra de moros. ¿A qué? A que nos descabecen para ir al cielo. Bueno, no sé cómo respondería su tío, pero les dijo, anda, venid conmigo, que vuestra madre ya se estará buscando. Y digo yo, que entre 12 que tenía la pobre señora en casa, a lo mejor, según cuánto tiempo hubiera pasado, ni les había echado en falta. Máxime que en esos pueblos, en aquella época, los niños, como cuando yo era niño, teníamos mucha libertad para movernos por el pueblo, para ir por los alrededores, etcétera, y nuestros padres ya confiados de que no nos pasaba nada. Bueno, volvíamos con alguna matadura, pero no pasaba nada. Cuando se vio frustrada de que ya no la iban a descabezar y se iba a ir rápida al cielo, decidieron, y convenció a su hermano, con el que por lo visto hacía muchas migas. Claro, los hermanos se suelen asociar entre ellos, unos y otros, ¿no? Con este hacía muchas migas. Le convenció de que fueran ermitaños. Es decir, de que se apartaran a una cueva o a una ermita, que de ahí viene el nombre, que era una casa pequeña, una iglesia pequeña, donde se vivía solo, en penitencia, y allí solo con Dios. Bueno, pues nada, que fueran ermitaños. Y hacían cabañas, como hacen cabañas los niños, para meterse dentro. Pero para ella ya eran con vocación de ermitaños. No de jugar a los piratas, no, de ser ermitaños. Y más adelante, pues jugaba ¿a qué? Pues lo mismo que muchos juegan a dar clase y a ser maestros, y otros juegan a ser médicos, y otros. Ella jugaba ya a ser monja y a hacer monasterios. Es cierto que las congregaciones religiosas y la vida religiosa, la profesión de ser monje, monja, etcétera, era muy frecuente en aquella época. Mucho. Era un recurso de muchos jóvenes el meterse a profesar en algún monasterio, tanto de varones como de hembras, como de monjas. Y también su padre tendría pues libros de caballerías, que esos ya le fascinaban, sobre todo cuando llegó la edad de la adolescencia, que le entró pues como a todas, la edad del pavo que decimos aquí, el desencadene de las hormonas, y pues con alguna prima que era un poquito más echada para adelante, pues acicalándose, soñando, caballeros y todo esto. En fin, total que es a esta edad, cuando está ella más alocada, cuando se muere su madre. Y entonces ahí, la madre, que era el alma de la familia, como en muchas casas, hay una diáspora.
Los hermanos, casi todos se marchan a Indias, a las Indias occidentales, a las Américas, y las niñas se quedan allí. Total, que su padre le dice, mira, yo no voy a poder ocuparme de ti, vas a ir interna, es decir, no de monja, no, interna a un colegio a que te eduquen con las agustinas, que era un monasterio que estaba fuera de las murallas de Ávila. Lo que se llama, al estar fuera de las murallas, se llama extramuros. Precisamente me recordó a mí que yo también, en Ávila, donde tuve el honor de hacer las prácticas para el título de maestro del Estado, también era una escuelita extramuros. Muy curioso. Bueno, pero la niña, no sé, digo yo que como si fuera un gorrión acostumbrado a la libertad que le metes en una jaula, a ella le debió pasar lo mismo cuando la metieron interna. Y se puso mala. No hacía vida. Y entonces su padre la saca y la lleva con una hermana. Se repone y entonces vuelve a su casa, y era mayorcita, y está 3 años de ama de casa, como quien dice. Es decir, siendo la que dirige los pucheros, la ropa y todo lo demás. Sí. Esa fue. Y después de esos 3 años, ella sintió la llamada. Dijo, no, yo quiero ser monja. Pero sabía que su padre no lo iba a ver muy bien. En parte, quizás también, porque al ser converso, en el fondo de su alma no quería que su hija abrazase tan profundamente la religión cristiana. Y no se atrevía a decírselo. Bueno, el día que se lo dijo, padre, quiero ser monja, la respuesta de su padre fue parecida a algo casi por encima de mi cadáver. Pero bueno, ya sabemos que los padres acabamos cediendo, sobre todo en cosas que no son malas para nuestras hijas. En el convento, lo mismo. Nada más entrar, ella que iba con todos sus fervores, se pone enferma. Desmayos, palpitaciones, cardiopatías, en un convento de las Carmelitas, de la Encarnación de Ávila. Un superconvento. Nada más ni nada menos que tenía 180 monjas. Y muchas de ellas no sobresalían por su recogimiento. Chicas jóvenes que se metían a veces en religión, pues porque no tenían muy seguro que sus padres les fueran a encontrar el esposo amado y de sus amores. Casi siempre eran los padres los que arreglaban el matrimonio, y esto a muchas chicas no les seducía, y una forma de escapar de ese trago, porque yo creo que siempre fue un trago, pues era meterse en religión. No te casarás con fulano. No, madre, que yo voy a ser monja. Y por dentro diría, me voy a casar yo con ese más feo, gordo, viejo, mayor. Que no, madre, que me meto a monja. Bueno, yo no digo que Santa Teresa lo hiciera por esto. Abraza las formas externas de la oración. Les enseñaban cómo rezar con los salmos, esto, lo otro, tal. Y entonces abandona su forma natural de espiritualidad de niña, de amistad con Dios, de ternura, de considerarle como un amigo, de hablar con él. Y esto, por una parte, el no encontrar la forma de comunicarse con Dios, que ya quería una forma más natural y allí se lo hacían más rígido. Y por otra parte, pues la disciplina y los horarios conventuales, todo esto, lo mismo. Da con ella en unos desequilibrios emocionales, de nerviosismo, de angustias, tal, y también desequilibrios físicos, pues no sé, de tipo medio enfermizo.
sale para curarse, su padre la lleva con su hermana, y allí, en el pueblo de su hermana, un cura le da un librito, dice, toma, tú que estás en el convento y esto, para que vayas leyendo. Y le dio un libro que se llamaba El Abecedario Espiritual, como diciendo, lo más elemental de la espiritualidad, de un tal Francisco de Osuna, que parece ser que esto le cambió un poco el chip espiritual a Santa Teresa, la convenció bastante. Incluso en aquel pueblo se cuenta que su afán espiritual y de redimir a las personas convenció a uno de los curas del pueblo para que abandonara a la mujer concubina, es decir, a una mujer, a una chica con la que vivía normalmente, claro, lógicamente sin poder, porque los sacerdotes de la Iglesia Católica sabemos que están sometidos al celibato, a vivir sin esposa, pero que en aquellos tiempos ya dije que Cisneros había que tenido que meter el palo porque había mucho de eso. En fin, vuelve al convento otra vez, una vez curada, y allí le da una especie de paroxismo que dice ella, y es que la J luego pasó a X, que es el paroxismo, que se quedó, pues, pasma, 3 días en coma, y que no sabían de qué adolecía ni de qué le había pasado, y cuando salió del coma se quedó paralítica, pero paralítica con unos dolores impresionantes, según cuenta ella, que lo cuenta de forma muy graciosa. Dice que solo podía mover un dedo de la mano derecha, nada más, y que tenía unos dolores horrorosos. Total, que después de superar la parálisis acabó teniendo padecimientos crónicos de corazón y del estómago. Y del estómago, no sé si vosotros habéis tenido dolores, pero son de los que más influyen en el estado de ánimo. Dan un mal genio y un mal talante que vamos, que hacer la vida imposible a los que tienes al lado. Es muy malo, el dolor de estómago. Y también le quedó un miedo a la muerte, pero un miedo, aquello de obsesivo, que no se lo curaría hasta los 40 y pico años que tuvo las primeras experiencias místicas. Y ella dice que fue San José el que la curó. Y desde entonces su San José, el santo de su devoción. Casi todos los monasterios se los dedicaba a San José. ¡Ay, mi San José! Yo, de los monasterios que conozco de ella, que fundó, tengo presente ahora el de Cuenca. Y tiene la estatuilla de San José en la puerta. Y dije, mira, otro de San José. Precioso monasterio. Está como metido en las cárcavas de Cuenca. También preciosa, tienes que ir. Y está el convento que bajas, no sé, como si fuera de los frailes tibetanos. Desde el convento se ve todo al lado del Hueca, maravilloso. Y el convento de San Francisco enfrente es impresionante, precioso. Una vez curada la enfermedad, pues en el convento allí de la Encarnación, donde no, ya dije que no había mucho relajamiento, estaban muy alborotadas, pues se recibían muchas visitas de hombres y de mujeres. ¡Ay! ¿Quién viene? ¡Ay, tu primo! ¡Hola, mi primo! Parloteo y... muy poco recogimiento, y abandonó la oración. Así estuvo un periodo de 11 o 12 años, yo diría, de monja parlanchina. De aquello que dices, oye, pero ¿para qué te has metido en el convento? ¿Para pasarlo bien, no? Pues debía ser eso. Y cuenta que entonces, incluso, cuenta ella, de que Jesús se le apareció
para pegarle una bronca. Pero ni caso. Ni caso. Fue ya en 1554, es decir, cuando ella ya tenía unos cerca de los 40 años, cuando por fin, como se dice en términos bíblicos, cae el caballo. Lo mismo que San Pablo, cuando cayó del caballo, cegado por la luz y dice: Señor, ¿qué quieres? Bueno, pues parece que esa fecha, en 554, fue tal. Para ella fue el desencadenante una talla, una estatua del Ecce Homo, que es el Cristo torturado en la pasión, con la cara descompuesta, la sangre cayendo, las espinas clavadas, etc. Ecce Homo, que significa he aquí el hombre. Cuando salió Poncio Pilato a presentárselo al pueblo, como diciendo: ya le he castigado bastante, lo vamos a dejar así. Y los otros: no, crucificale. Bueno, Ecce Homo, he aquí el hombre. Y dice que con aquella le movió de tal forma el espíritu y el alma que hizo un cambio. ¡Wow! Hay personas, y ya no digo en el aspecto religioso, en otros aspectos de la vida, que un episodio de este tipo les ha impactado de tal forma que a partir de ahí ha habido un antes y un después. Para Santa Teresa fue aquello ser. La muerte de su padre encima le pone un poquito más de peso en la sesera. Empieza su subida ascético-mística, que explicamos ayer. Incluso hizo un voto especial de perfección. Es decir, un voto es una promesa pública ante el público, hecha a Dios, de que va a hacer algo. Si es el voto de castidad, pues el voto de que no va a conocer varón, que va a guardar castidad total. Si es el voto de pobreza, pues que no va a manejar ni tener dinero suyo ni nada suyo en esta vida, etc. Y el voto de obediencia, que es el más difícil, el de obedecer siempre y hacer lo que te digan a los superiores. Ese es el más difícil. Como que hay congregaciones que solo hacen ese, como diciendo: en ese van contenidos todos los demás. En fin, entabla a partir de entonces sus contactos con sus directores espirituales, que solían ser los confesores. El sacramento de la confesión es utilizado en la historia, en estos grandes prohombres y promujeres, como el momento en que eran guiados, aleccionados, inducidos y a veces hasta mandados. Y los confesores eran religiosos, sacerdotes, instruidos, con los conocimientos suficientes y sentido común para dirigir la vida espiritual de estas personas. En concreto, tuvo la suerte de dar con un santo, San Pedro de Alcántara, en vida, claro, que no era santo entonces. Y San Pedro de Alcántara, al ver sus inquietudes, le dice: hermana Teresa, en el convento que estás no vas a realizarte nunca. Funda tú otro convento. Y le empezó a ella el juego aquel que tenía de niña, de formar conventos, lo recuperó. Pero claro, fundar un convento era no solo asunto económico para hacer el convento, sino asunto de permisos. No se podía hacer un convento así como así, y menos con la Santa Inquisición que estaba por medio. No cualquiera podía decir: pues fundo un convento, mira, esta casa la pongo de convento y aquí venga todo el que quiera ser monja o el que quiera ser fraile, que venga aquí. No. Tardó 2 años en obtener los permisos, y porque hubo personas importantes,
con las que habló que le ayudaron. Ella puso como pautas de su monasterio, de su nueva vía. Bueno, no he dicho que ella pertenecía a la orden de las Carmelitas, del Monte Carmelo, una congregación antiquísima, que estaba tanto en la rama de los varones como en la rama de los hombres, los carmelitas. Y ella propuso 3 núcleos: pobreza, soledad, se acabaron, hermanas, las visitas, se acabó tanta cháchara. Tenemos que sentir la soledad porque solo en la soledad es donde podemos tener oración y comunicación con Dios. Y silencio. Con lo charlatana que era ella y lo charlatanas que son otras personas, silencio. Bueno, por mandato de su confesor, allá por los años 61 y 62, que habían pasado ya, pues mira, unos 6 años desde que pegó el cambiazo, escribe su vida. Y otra vez en el 66, su confesor de aquel momento le dice: redacte usted otra vez los nuevos capítulos de su vida desde entonces. Que ella, por supuesto, lo hacía solo por mandato, porque se lo habían mandado, por obediencia, pero no por satisfacción de contar, no, por obediencia. En aquellos tiempos empezaron visiones, que ella las contaba, decía que tenía visiones de Jesús, de los ángeles, que hablaba con ellos. A los 43 años tuvo su primer éxtasis, ese fenómeno de arrobamiento, que se quedan pues como si no vivieran en este mundo, que les puedes tocar, llamar, hablar y no se enteran, están extasiados, que a veces te lo han podido decir: oye, que te has quedado en éxtasis, venga, despierta, resucita. Te has quedado embobado, mirando que, tú sabrás qué es eso que tanto te atrae. A Santa Teresa eran los misterios de Cristo. Tuvo tantos fenómenos espirituales, místicos, que se temieron por su salud. Dicen: como esta santa, como esta señora siga así, cualquier día de estos nos deja. Es demasiado. Ese arrobamiento está haciendo estragos en su cuerpo, en su salud. Y se lo prohibieron. Pero por lo visto, aquella fuerza interna de oración y de comunicación con la divinidad era superior y no pudo obedecer. No es que no quisiera, es que no pudo obedecer. Se dio, que ella lo cuenta de una forma supergráfica, la transverberación. Como un ángel decía que con una flecha ardiente le había traspasado el corazón y que aquello le producía al mismo tiempo un dolor, pero un gozo íntimo, sobrenatural. Claro. Hablar de estas cosas, hijos, es muy difícil. Ya te lo digo yo. En fin, incluso dentro de aquella actividad espiritual de visiones y todo eso, la habían acompañado santos y esto a visitar el infierno, el purgatorio, incluso a presentir el futuro. Tuvo la suerte de que uno de sus hermanos, Agustín, que había ido a las Indias, había hecho carrera militar, era capitán, y le mandó unos dineros. Y ella con esos dineros aprovechó para hacer un convento en Ávila. ¿Dedicado a quién? Hombre, como no, a su San José, en 1561. 2 años, ya digo, que tardó el Papa en concederle la bula. La bula es una carta de permiso con disposición oficial, y donde el Papa había hablado, ya todos los demás se callaban. Fundó el primero el 24 de agosto del 62. 4 novicias solo, 4 chicas jóvenes que se iban a poner bajo su dirección. Bueno,
no digo cómo se reaccionó en el convento madre, en el convento de la Encarnación. Pues que se ha creído ahora, ella la santa, nosotros quedamos aquí de tontas y de pecadoras y de disolutas y de tal. Bueno, unos alborotos impresionantes. Y voy a hacer aquí, ¡pling! Lo dejamos para el siguiente vídeo, porque si no la cámara se va a cerrar y yo me voy a quedar aquí hablando solo. Venga, hasta ahora.